Rudolf Steiner Teosofía. Introducción. Cuando Johann Gottlieb Fichte, en el otoño de 1813, daba al público su enseñanza como fruto maduro de una vida enteramente consagrada al servicio de la verdad, decía al comienzo de ella: esta ciencia presupone un nuevo órgano de sentido interior, por el cual se revela un mundo nuevo, que no existe para el hombre corriente. Y a continuación demostraba por medio de una comparación, cuán incomprensible había de ser su enseñanza, para aquel que la juzgara según los conceptos que le transmitieran los sentidos ordinarios. Imaginaos un mundo habitado por ciegos de nacimiento, que conocen de los objetos y de las relaciones entre ellos, solo lo que pueden concebir por medio del tacto. Habladles de los colores y de los otros fenómenos que solamente existen por medio del color y para la vista. Vuestro discurso no tendrá sentido para ellos, y podríais daros por contentos si os lo dijeran, porque así os daríais cuenta de vuestro error, y cesaríais de hablarles, porque sería inútil ya que no podríais abrirles los ojos. Ahora bien, el que habla al hombre de cosas semejantes a las que trata Fichte, se encuentra muy a menudo en situación análoga a la del vidente entre ciegos de nacimiento. Sin embargo, estas cosas son las que se refieren a la verdadera entidad humana y a su más elevada meta. Y creer que es necesario cesar de hablar porque es inútil, sería lo mismo que desesperar de la humanidad. Al contrario, no debe dudarse un instante de que, con relación a estas cosas, es posible abrir los ojos de quien demuestre buena voluntad para ese fin. Con esta suposición han hablado y escrito todos aquellos que sentían haber desarrollado el órgano del sentido interno para conocer el verdadero ser del hombre que se oculta a los sentidos externos. Esta es la razón por la cual desde los tiempos más remotos siempre se ha hablado de tal sabiduría oculta. El que ha adquirido algo de ella, siente que tal conquista es tan segura, como con ojos perfectos se tiene un concepto seguro de los colores. Para él, esta sabiduría oculta no requiere pruebas. Sabe, además, que no puede carecer de pruebas nadie que, como él, haya desarrollado el sentido superior. A tal persona puede hablársele. Lo mismo que uno que haya viajado puede hablar de América quienes no la han visto, pero que pueden formarse idea de ella, porque verían todo lo que el viajero ha visto, si se les presentara la oportunidad. Pero el que ve lo sobrenatural, no debe hablar tan solo para los 7. Rudolf Steiner, Teosofía. Investigadores del mundo espiritual. Tiene que dirigir sus palabras a la humanidad entera, pues tiene que informar sobre cosas que a toda ella conciernen. Sabe, además, que sin el conocimiento de esas cosas, uno no puede, en el verdadero sentido de la palabra, llamarse y vivir como ser humano, y aun cuando se dirige a todos, sabe, no obstante, que hay diferentes grados de comprensión para lo que ha de comunicar. Sabe que también aquellos que están lejos aún del momento en que puedan iniciar investigaciones espirituales por sí mismos, pueden entenderle porque el sentimiento y la comprensión para la verdad son inherentes a todo hombre. Y comienza a dirigirse a esa capacidad de comprensión que puede brotar en toda alma sana. Sabe que en esta comprensión existe una fuerza que paulatinamente conducirá a grados superiores de conocimiento. Este sentimiento que, al principio, no ve nada absolutamente de lo que se le dice, es precisamente la fuerza mágica que abre los ojos del espíritu. Este sentimiento surge en la obscuridad. El alma no ve, pero por este mismo sentimiento llega a compenetrarse del poder de la verdad. Y luego, gradualmente la verdad se apodera del alma y abre en ella el sentido superior. Una persona tardará más, otra menos, pero quien tenga paciencia y firmeza conseguirá su objeto. Porque si no es posible operar a todos los que son físicamente ciegos, el ojo espiritual puede abrirse en cada uno, siendo este despertar solo cuestión de tiempo. La erudición y la cultura científica no son condiciones indispensables para abrir este sentido superior. Puede desarrollarse en el hombre sencillo como en el de mayor ilustración. Lo que en nuestros días se acostumbra a llamar ciencia única, puede llegar hasta a constituir un obstáculo para alcanzar tal fin. Porque esta ciencia, únicamente, reconoce como real lo que perciben los sentidos comunes. Y por altos que sean sus méritos con relación al conocimiento de esta realidad, cuando se declara competente para dictaminar en todo lo que concierne al saber, crea abundantes prejuicios que impiden la consecución de las realidades superiores.
A lo que se acaba de decir, se objeta con frecuencia que existen límites infranqueables para nuestros conocimientos y que, no pudiendo pasar de estos límites, debiéramos desechar todos los conocimientos que no respetaran tales límites. De modo que se considera muy presuntuoso al hombre que pretende saber algo sobre cosas que, según muchos, se encuentran más allá de los límites de la capacidad humana para conocerlas. Al formularse semejante objeción, no se considera que a los conocimientos superiores les deba preceder el desarrollo de las capacidades para obtener tales 8. Rudolf Steiner, Teosofía Conocimientos. Lo que antes de tal desarrollo se encuentra más allá de dichos límites, estará enteramente al alcance de nuestro conocimiento, una vez despertadas las capacidades que dormitan en todos nosotros. Sin embargo, hay algo en esto, que se debe considerar con atención. Uno podría decir, ¿de qué sirve hablar a la gente de cosas que están fuera de su alcance, desde que no tiene desarrollado el poder de percibirlas? Pero tal razonamiento es erróneo. Ciertamente, se requieren ciertas facultades para hacer investigaciones y encontrar las cosas de que se trata, pero los resultados que se obtienen son comprensibles a toda persona a quien se les comuniquen, si se emplea una lógica imparcial y un criterio sano para juzgar la verdad. El contenido de este libro es tal, que quien lo perciba con mente amplia y sentimiento sano, y desee desenvolver sus facultades de pensar de manera amplia y sin prejuicios, obtendrá la sensación de que es posible ocuparse de los enigmas de la vida humana y de los fenómenos del universo, con resultado satisfactorio. Puede, cada uno, formularse la pregunta: si lo que aquí se manifiesta es cierto, ¿habrá en ello una explicación de la vida que pueda satisfacer? Y encontrará que su propia vida le da la confirmación. En cambio, para ser maestro en estas regiones superiores de lo existente, no basta, simplemente, con que se haya despertado en el hombre el sentido para percibirlas. Para tal propósito es indispensable que haya adquirido la ciencia de esas regiones, como se requiere poseer ciencia para ser maestro en lo que concierne a la realidad común. La vista superior no basta para ser un sabio en las cosas del mundo espiritual, como nadie llega a la sabiduría en el mundo físico solo con el perfecto desarrollo de sus sentidos. Y como es cierto que ambas realidades, la corriente y la espiritual, son, simplemente, dos aspectos de una sola entidad fundamental, el hombre ignorante de los conocimientos elementales, muy probablemente lo será también de los superiores. Este hecho crea un sentimiento de inmensa responsabilidad en quien, por vocación espiritual, siente que tiene que hablar de las regiones espirituales de lo existente, y le impone modestia y reserva. Pero este hecho no debe ser un impedimento para ocuparse de las verdades superiores, ni para aquellos que por su género de vida no pueden dedicarse al estudio de las ciencias comunes. Porque si bien uno puede cumplir perfectamente con sus deberes de hombre sin saber nada de botánica, zoología, matemáticas o de otras ciencias, no puede, en toda la amplitud de la palabra, ser hombre, sin haber percibido algo de la esencia y del destino del hombre revelado por el saber de lo suprasensible. A lo más alto a que el hombre puede elevar su mirada, lo llama divino. 9. Rudolf Steiner, Teosofía, y debe pensar que su ulterior destino tiene que estar relacionado con esa divinidad. Por esta razón, tenemos derecho a llamar sabiduría divina o teosofía a la sabiduría que está más allá de lo que perciben los sentidos, y que revela al hombre su propio ser y su destino. Puede denominarse ciencia espiritual al estudio de los fenómenos espirituales en el hombre y en el universo. Pero tratándose especialmente del ser espiritual del hombre, como ocurre en este libro, emplearemos el término teosofía, que ha sido usado en el mismo sentido desde hace siglos. Animados por el propósito que acabamos de enunciar, daremos en esta obra una concepción teosófica del mundo. El autor no expondrá nada que para él no sea un hecho, del mismo modo que un fenómeno físico es un hecho para la vista, el oído y el intelecto común. Se trata, en verdad, de experiencias al alcance de cualquiera que se decida a entrar en el sendero del conocimiento, que tiene un capítulo en esta obra.
Frente a los hechos del mundo suprasensible, es preciso reconocer que el pensamiento recto y el sentimiento sano, son aptos para comprender los verdaderos conocimientos que se pueden obtener en los mundos superiores, y que esta misma comprensión constituye una sólida base que equivale a un paso importante hacia el desarrollo de la capacidad vidente, aunque para obtener esta última se requiere algo más. Desdeñar este sendero y querer penetrar en los mundos superiores solo por otros métodos, significa cerrarse la vía al verdadero conocimiento superior. Tener por norma no reconocer la existencia de los mundos superiores hasta después de haberlos visto, es un obstáculo para llegar a conocerlos. La voluntad de querer comprender por medio del recto pensamiento lo que más tarde podrá estar al alcance de nuestra observación, favorece el desarrollo de la facultad vidente, estimula fuerzas esenciales del alma que conducen a esta facultad. 10. Rudolf Steiner, Teosofía. La entidad humana. Las siguientes palabras de Goethe indican admirablemente el punto de partida de una de las vías por las cuales la entidad humana puede ser conocida. Apenas el hombre se apercibe de los objetos que lo rodean, los examina con relación a sí mismo. Y con razón, porque para él, todo depende del hecho de que le agraden o le disgusten, lo atraigan o le repelan, que le sean útiles o nocivas. Esta manera tan natural de mirar o juzgar las cosas, parece tan fácil como necesaria. No obstante, se expone a innumerables errores que a menudo le humillan y le amargan la vida. Tarea mucho más difícil se preparan aquellos que, por vivo deseo de saber, tienden a observar las cosas de la naturaleza en sí mismas y en sus relaciones recíprocas, desde que tienen que prescindir de las normas que como hombres les hacían considerar las cosas en relación a sí mismos, esto es, dejan de guiarse por el agrado, el desagrado, la atracción o la repulsión, la utilidad o el daño. Deben renunciar a sus propias impresiones y, como hombres indiferentes y casi divinos, estudiar e investigar lo que existe y no lo que les agrada. Así, el botánico ha de ser indiferente a la belleza o utilidad de las plantas. Debe estudiar su estructura y sus relaciones con el resto del reino vegetal, y como el sol a todo da vida y lo ilumina, así también el investigador debe dirigir su mirada serena a todo, indistintamente. La norma para juzgar las cosas y alcanzar conocimientos de las mismas, la debe hallar no en sí mismo, sino en las manifestaciones de los objetos que observa. Este pensamiento de Goethe dirige nuestra atención sobre tres puntos diversos. El primero nos lo dan los objetos, de los cuales obtenemos informes de continuo por la intervención de nuestros sentidos, por los que podemos palpar, oler, gustar, oír y ver. El segundo consiste en las impresiones que recibimos de los objetos, y que se manifiestan en nosotros como agrado y desagrado, deseo o repulsión, cuando los juzgamos con simpatía a unos y con antipatía a otros, útiles a unos y a otros nocivos. Finalmente, el tercero, es el conocimiento que adquirimos como seres casi divinos, con respecto a esos objetos. Es el secreto que se nos revela sobre su existencia y actividad. Estos tres campos se distinguen netamente en la vida humana. Por esto el hombre se apercibe de estar vinculado con el mundo de modo triple. El primer modo está representado por lo que nos rodea, y se acepta como un simple hecho. Por el segundo, consideramos al mundo como cosa propia. 11. Rudolf Steiner, Teosofía como algo que tiene importancia para nosotros. El tercero lo consideramos como una meta a la que debemos aspirar incesantemente. ¿Por qué razón el mundo se le aparece al hombre bajo este triple aspecto? Nos lo enseñará una sencilla reflexión. Si atravesamos un prado, las flores manifestarán sus colores a nuestros ojos. Este es el hecho que aceptamos como tal. Nos alegramos de lo esplendoroso de aquellos colores. Con esto transformamos ese hecho en un asunto personal. Por medio de nuestros sentimientos relacionamos a las flores con nuestra existencia. Supongamos que después de un año pasamos nuevamente por aquel prado. Habrá nuevas flores y experimentaremos alegría otra vez. El placer experimentado el año anterior reaparecerá en forma de recuerdo. Estaba dentro de nosotros, mientras los objetos que eran la causa han desaparecido. Pero las flores que vemos ahora, son de la misma especie de las del año pasado, y han crecido obedeciendo a las mismas leyes. Si nosotros hubiéramos adquirido algunas nociones sobre aquellas especies, y sobre aquellas leyes, volveríamos a encontrarlas en las flores de este año como las conocimos en las del año pasado, y podremos entonces razonar de esta manera.
Desaparecieron las flores del año pasado, la alegría que nos causaron ha permanecido solo en nuestra memoria. Está vinculada únicamente con nuestra propia existencia. En cambio, los conocimientos que hemos adquirido de aquellas flores el año pasado, y que volvemos a encontrar ahora, permanecerán mientras semejantes flores se produzcan. Esto es algo que se nos ha revelado, pero que no depende de nuestra existencia, como de ella depende nuestra alegría. Nuestras sensaciones de placer están en nosotros, pero las leyes y la característica de aquellas flores están fuera de nosotros, en el mundo. Así el hombre se relaciona continuamente de tres modos con las cosas del mundo. Ahora bien, sin agregar interpretación alguna, y tomando este hecho sencillamente como se nos presenta, resulta que el hombre tiene tres aspectos en su ser, que podemos relacionar con las tres palabras cuerpo, alma y espíritu. Con estas tres palabras queremos indicar solo estos tres aspectos de la naturaleza humana, y nada más por ahora. Quien las relacionara con alguna idea preconcebida o alguna hipótesis, arriesgaría comprender mal lo que expondremos enseguida. Por cuerpo entendemos aquí aquello por medio de lo cual se manifiestan al hombre los objetos que le rodean, como en nuestro ejemplo, las flores del prado. Con la palabra alma, queremos indicar aquello por medio de lo cual el hombre relaciona los objetos con su propia existencia, y experimenta por ello agrado y desagrado, placer y disgusto, alegría y dolor. Por espíritu, entendemos lo que se revela en el nombre, 12. Rudolf Steiner, Teosofía cuando contempla los objetos, según la expresión empleada por Goethe, como un ser casi divino. En este sentido el hombre está constituido por cuerpo, alma, espíritu. Mediante el cuerpo, el hombre puede ponerse en relación momentánea con los objetos. Mediante el alma, conserva las impresiones que éstos le han causado, y mediante el espíritu, se le revela el íntimo contenido de los mismos objetos. Solo considerando al hombre bajo estos tres aspectos, se puede tener la esperanza de llegar al conocimiento de su ser, porque estos tres aspectos, lo presentan emparentado con el resto del mundo de una manera triple. Mediante el cuerpo, el hombre tiene afinidad con los objetos que se evidencian desde afuera a sus sentidos. Su cuerpo se compone de los elementos del mundo externo, y las fuerzas externas obran también en él. Como observa los objetos exteriores con sus sentidos, así también puede contemplar su propia existencia física, pero le es imposible contemplar del mismo modo la existencia del alma. Con los sentidos físicos podemos percibir todo lo que hay en nosotros de procesos físicos, mientras que tales sentidos no nos dan la capacidad de percibir las sensaciones de agrado y desagrado, de alegría y de dolor ni en nosotros ni en los demás. Mientras la existencia física del hombre se manifiesta a la vista de todos, la vida del alma es un campo inaccesible a la percepción física. El hombre la lleva en su interior como en un mundo suyo propio. A través del espíritu, en cambio, el mundo externo se manifiesta al hombre de una manera superior. Es verdad que en su interioridad se le revela lo oculto del mundo externo, pero él, en espíritu, por así decirlo, sale de sí y deja que los objetos le hablen de ellos mismos. De lo que tiene importancia, no para él, sino para ellos. Así, cuando un hombre contempla la bóveda estrellada, pertenecen a él la admiración y la alegría que siente en el alma, pero las leyes eternas de las estrellas, que él comprende con su mente, con el espíritu, no le pertenecen a él sino a las estrellas. Por lo que antecede se ve que el hombre es habitante de tres mundos. Mediante su cuerpo pertenece al mundo que percibe por medio de ese mismo cuerpo. Mediante el alma se construye su propio mundo, y por medio del espíritu se le manifiesta un mundo superior a los otros dos. Es evidente que solo se puede adquirir una clara comprensión de dichos tres mundos y de la forma como el hombre participa en ellos, examinándolos de tres modos diferentes, puesto que son esencialmente diversos. 13. Rudolf Steiner, Teosofía y la entidad corporal del hombre. El cuerpo del hombre puede ser conocido mediante los sentidos físicos, y el método de contemplarlo no puede ser diverso de aquel con que se aprende a conocer los demás objetos que se perciben con los sentidos. Como se examinan los minerales, las plantas y los animales, así también se puede examinar al hombre. Él está emparentado con estas tres formas de existencia. Como los minerales, construye su cuerpo con las substancias de la naturaleza. Como las plantas, crece y se reproduce.
como los animales, percibe los objetos que lo rodean, y basándose en las impresiones que recibe, forma sus experiencias interiores. Se puede, de consiguiente, atribuir al hombre una existencia mineral, vegetal y animal. La diferencia de estructura de los minerales, de los vegetales y de los animales, corresponde a las tres formas de sus respectivas existencias. Y es precisamente esta estructura, la forma, que es percibida por los sentidos, y la que solo puede ser llamada cuerpo. El cuerpo humano, sin embargo, difiere del animal, lo que debe ser reconocido por todos, cualquiera sea la opinión que se tenga del parentesco del hombre y del animal. Hasta el materialista más convencido, que niega todo lo que es anímico, no podrá menos que admitir la siguiente sentencia enunciada por Carus en su obra Organon der Natur und der Geistes. Es verdad que la estructura más íntima del sistema nervioso, y sobre todo, del cerebro es aún un problema insoluble para los fisiólogos y los anatomistas. Pero es un hecho absolutamente reconocido que la complejidad de esos órganos, acreciéndose continuamente en la serie animal, alcanza en el hombre tal grado que no se encuentra en ningún otro organismo. Este hecho es de la mayor importancia por el desarrollo de la inteligencia en el hombre, y podemos aseverar que nos da ya una explicación suficiente. Donde el cerebro está precariamente desarrollado, donde su pequeñez e imperfección se manifiesta como en los microcéfalos o en los idiotas, es cosa evidente que no se podrá hablar de la manifestación de ideas originales y de la facultad del conocimiento. De la misma manera que no se podrá esperar la propagación de la especie, de un hombre que tenga los órganos de la generación completamente atrofiados. La estructura normal, vigorosa y bella de todo el cuerpo humano, y del cerebro en particular, no podrá ciertamente sustituir al genio, pero proporcionará, seguramente, la 14 Rudolf Steiner, teosofía primera y más indispensable condición para la posibilidad de conocimientos superiores. Como se atribuyen al cuerpo humano estas tres formas de existencia, mineral, vegetal y animal, se le debe atribuir también una forma de existencia particular además de aquellas, la humana. Mediante su forma de existencia mineral, el hombre está emparentado con lo que es visible. Mediante la vegetal, con todos los seres que crecen y se reproducen y, por la animal, con todos los seres que perciben el ambiente circundante y que, en base a impresiones exteriores adquieren experiencias interiores. Por su forma, de existencia humana, él forma un reino en sí, mirándolo solamente desde el punto de vista físico. 15 Rudolf Steiner, Teosofía y la entidad anímica del hombre. La entidad anímica del hombre difiere del cuerpo, dado que tiene un mundo interior que le es propio, y esta propiedad nos resulta evidente apenas dirigimos la atención aún sobre la más simple sensación de los sentidos. Antes que nada, nadie puede saber si otro percibe la más simple sensación de idéntica manera como él la percibe. Sabemos que hay personas que no perciben los colores, daltonismo completo, por lo cual ven los objetos de un tinte gris de diversa intensidad. Otros, afectados solo de daltonismo parcial, no son capaces de distinguir determinados colores. Para estos, las imágenes del mundo, como se las dan sus ojos, son diferentes de las de los hombres normales. Lo mismo, poco más o menos, puede decirse de los demás sentidos y no se requiere más para tener la evidencia de que, hasta la más simple sensación pertenece al mundo interior. Con los sentidos físicos uno puede percibir un objeto rojo que también otro puede ver, pero a uno no le será posible percibir la sensación del rojo que tiene otra persona. Por esto debemos considerar la sensación de los sentidos como fenómeno anímico. Y si nos damos bien cuenta de este hecho, cesaremos de considerar las experiencias interiores como simples procesos cerebrales o algo similar. E inmediatamente a la sensación sigue el sentimiento, agradable o desagradable, según el caso. Se trata de impulsos de la vida interior anímica. Con sus sentimientos el hombre agrega un segundo mundo al que desde afuera obra sobre él. Y a esto agrega una tercera cosa, la voluntad. Mediante esta, el hombre reacciona hacia el mundo externo e imprime a este su propio ser interno. En las acciones volitivas el alma se expande, por así decirlo, hacia lo externo. Los actos del hombre se distinguen de los hechos que ocurren en la naturaleza externa, justamente porque están improntados de su vida interior. Así el alma se contrapone, como cosa propia del hombre, al mundo externo.
Él recibe los estímulos del mundo externo, pero de conformidad con estos, se forma un mundo propio suyo. La corporeidad sirve de base al ser anímico del hombre. 16. Rudolf Steiner, Teosofía y la entidad espiritual del hombre. No obstante, la vida anímica del hombre no está determinada solo por su cuerpo. No vaga sin dirección ni meta, de una impresión de los sentidos a otra, ni obra bajo la impresión de cualquier estímulo que le es transmitido desde afuera o por los procesos fisiológicos de su cuerpo, sino que reflexiona sobre sus percepciones y sus acciones. Reflexionando sobre las percepciones, adquiere conocimiento sobre los objetos, y mediante la reflexión sobre sus propias acciones, establece un nexo racional en toda su vida. El hombre sabe que cumple dignamente con su deber de tal, solo cuando se deja guiar, tanto en sus conocimientos como en sus acciones, por pensamientos justos. Lo anímico, por tanto, se encuentra ante una doble necesidad. Es determinado por las leyes que dicta el cuerpo por necesidad natural. En cambio, por las leyes que lo guían al recto pensar, se deja regular espontáneamente porque reconoce su necesidad. En lo referente a las leyes de la formación de la materia, el hombre está sometido a la naturaleza. En cambio, a las leyes del pensamiento se somete voluntariamente. Por esto el hombre adquiere el derecho de pertenecer a un orden más elevado que aquel al que pertenece por su cuerpo físico, y este es el orden espiritual. Tanto como difiere el cuerpo del alma, difiere a su vez esta del espíritu. Mientras se habla solamente de las moléculas de carbono, hidrógeno, azoe, oxígeno, que se encuentran en el cuerpo humano, naturalmente, no se trata del alma. La vida de ésta empieza ahí donde comienza la sensación, esto es, cuando el hombre dice, siento un sabor dulce, o experimento un placer. Igualmente no se trata del espíritu mientras se contempla solo las experiencias anímicas que el hombre experimenta cuando se abandona por completo al mundo externo y a la vida del cuerpo. La vida anímica es más bien la base para la del espíritu, exactamente como la vida del cuerpo es la base para la del alma. Del cuerpo físico se ocupa el naturalista, del alma, el psicólogo y del espíritu el investigador de las cosas espirituales. Aquellos que quieren adquirir con el pensamiento el conocimiento de la naturaleza del hombre deben, ante todo, llegar a comprender claramente la distinción entre cuerpo, alma y espíritu, mediante reflexiones sobre su propio ser. 17. Rudolf Steiner, Teosofía. If. Cuerpo, alma y espíritu. El hombre puede formarse un concepto justo de sí mismo, solo cuando ha comprendido bien la importancia de la facultad de pensar en su propio ser. El cerebro es el instrumento corpóreo del pensamiento. Como el hombre solo puede precisar los colores si tiene los ojos normalmente desarrollados, así también el cerebro, especialmente constituido, le sirve para pensar. Todo el cuerpo humano ha sido construido de manera de llegar al coronamiento en el órgano del espíritu, el cerebro. Se comprenderá la estructura del cerebro, si se lo contempla considerando su función de ser el instrumento corpóreo del espíritu pensante. Esto se comprende enseguida dirigiendo una mirada comparativa al desarrollo en el reino animal. En los anfibios, el cerebro es todavía pequeño con relación a la médula espinal. En los mamíferos resulta mayor la proporción, y en el hombre alcanza las dimensiones máximas en relación con el resto del cuerpo. Existen no pocos prejuicios opuestos a estas observaciones en torno al pensamiento. Muchas personas tienden a restar importancia al pensamiento y a considerar como superior la vida íntima de los sentimientos, la sensibilidad, diciendo que no es por medio del árido pensamiento, sino más bien por el calor de los sentimientos y su fuerza inmediata que nos elevamos a conocimientos superiores. Los que hablan así, temen disminuir la intensidad de los sentimientos si llegan a pensar con claridad. Esto es cierto en el caso corriente de pensar únicamente en cosas de utilidad práctica. Pero por los pensamientos que nos elevan a las regiones superiores de la existencia se verifica lo contrario. No hay sentimiento o entusiasmo alguno que pueda ser comparado al ardor, a la belleza y elevación despertados por pensamientos puros, transparentes como cristal, que se refieren a los mundos superiores. Los sentimientos más elevados no son aquellos que se nos presentan espontáneamente, sino aquellos que se adquieren a consecuencia de un trabajo enérgico del pensamiento.